Ahora veremos algunas convenciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder asignar los nombres a nuestras tablas y a nuestros campos. Porque antes de poder continuar realizando nuestro demás trabajo, es importante que nosotros tengamos una tabla bien ordenada y manejemos prácticamente un estándar. Estas reglas realmente no son obligatorias, pero se recomiendan mucho que se hagan y realmente esto evita que nosotros tengamos confusión y a la hora de poder desarrollar nuestro sistema o de poder diseñar correctamente nuestra base de datos. Esta información yo la saqué de un sitio, realmente me gustó mucho la información que había ahí, así que solamente copia y pega, pero realmente coincide con, con las convenciones que yo tomo en cuenta y la que muchos programadores y muchos administradores de base de datos también siguen. Realmente seguimos las mismas convenciones para poder diseñar nuestras tablas. También le voy a dejar la descripción, le voy a dejar el enlace en la descripción del video porque realmente me gustó mucho la información que hay en esa página. Hay mucha información de muchas convenciones muchos cuidados que deben de tomar en cuenta cuando trabajen en una base de datos, sin importar qué gestor sea realmente. Primeramente, utilizar caracteres alfanuméricos. Eso quiere decir que solamente vamos a utilizar caracteres de la A a la Z y del 0 al 9. No utilizar ningún carácter especial. Nunca, jamás utilicen un carácter especial. Solamente se puede permitir utilizar un guión bajo. Pero de ahí por lo demás no utilicen ni tildes, no utilicen tampoco las ñes, no utilicen ninguno de esos caracteres. Se pueden utilizar y tampoco utilicen espacios. Bueno, voy a poner aquí no ñes, no tildes y los nombres sin espacios. Es cierto que hay quienes podrían pensar que los gestores de base de datos no me permiten utilizar ñes, pero sí se permiten utilizar ñes, pero no se recomiendan para mantener una mayor compatibilidad entre las distintas codificaciones de texto. Por eso siempre se utilizan solamente estos caracteres. Ahora, también tenemos que vamos a limitar los nombres a menos de 64 caracteres, pero esta es una restricción de MySQL, pero tampoco hay que utilizar nombres muy largos para crear nuestras tablas. También algo que se recomienda es utilizar el guión bajo para separar palabras. Aunque también, digamos, si nosotros tenemos un lugar que diga, digamos, una variable que diga, un campo que diga dirección particular, o sí, dirección particular, entonces lo mejor es que utilicemos un guión bajo para separarlo. Hay quienes también se puede opcionalmente utilizar la inicial mayúscula. Esto también es permitido, pero realmente a mí no me gusta utilizarlo de esta manera porque siento que es más trabajoso es tener que estar presionando la tecla Shift para cambiar entre mayúscula y minúscula. Realmente esta es la manera que a mí me gusta más utilizar, se me hace más comprensible. Pero también hay muchos que utilizan esta manera de utilizar las iniciales mayúsculas. Esto también es permitido. Ahí, realmente, como les digo, esto es a criterio de ustedes. Dice utilizar palabras en minúscula. Como dice, esto es una preferencia personal, más una preferencia personal que una regla, porque igualmente nosotros podríamos utilizar el nombre de esta manera, dirección particular. O hay quienes utilizan, digamos, para identificador ID alumno, o utilizan alumno ID. También pueden utilizarlo de esa manera, pero como les digo, a mí me gusta utilizar solo minúsculas. Nunca me gusta utilizar mayúsculas. Los nombres de las tablas deberían ir en plural y los nombres de las columnas en singular. Igualmente es una preferencia personal, pero es muy importante manejar correctamente los singulares y los plurales. Hay muchos frameworks que siguen estas convenciones, porque digamos Ruby on Rails automáticamente crea nuestros modelos, nuestras vistas y nuestros controladores. Bueno, las vistas no, los modelos y los controladores los crea automáticamente y resulta que toma en cuenta estas convenciones para poder generar cada uno de los métodos para poder conectarse a la base de datos, de utilizar correctamente los singulares y los plurales. Por ejemplo, nosotros tenemos una tabla para almacenar los datos de algunos estudiantes. Entonces la tabla
nombre de la tabla debe llamarse estudiantes. Tiene que ser en plural porque va a almacenar información de distintos estudiantes. Digamos, también podemos tener el nombre de productos. También proveedores. Siempre el nombre de la tabla tiene que ser en plural. Es algo que les recomiendo mucho que siempre tengan ese cuidado. Y los nombres de los campos siempre manejarlos en singular. Por ejemplo, aquí puede ser opcional. Ustedes pueden poner nombre estudiante. Siempre en singular porque se está refiriendo solamente a un estudiante. No se está refiriendo a varios. Igual dirección estudiante. Eso también es muy importante que manejen correctamente los singulares y los plurales. Nunca utilicen plurales en los nombres de los campos. Aunque acá hay un detalle que yo nunca utilizo antes. Bueno, esto también es opcional. Ustedes pueden utilizar, escribir el nombre del campo y el nombre de la tabla en singular. Así como nombre de estudiante, dirección de estudiante. Pero yo no lo escribo de esa manera. Sino que yo simplemente escribo nombre y dirección, pero esto también es completamente opcional, aunque aquí hay un detalle en nombre, que esto también lo vamos a ver cuando veamos el tema de la normalización, porque hablamos sobre la atomicidad de los datos, porque un nombre, una persona puede tener hasta 3 nombres, o imagínense, se llama María de Los Ángeles, ya tenemos 4 palabras. Entonces yo siempre en este caso, aquí es de donde, digamos, hay más conflicto, hay más debate sobre de qué manera hay que escribirlo. Si escribir nombre o nombres. En este caso, a mí me gusta más utilizar nombres. No me gusta utilizar nombre porque puedo almacenar varios nombres en una columna, pero según las normalizaciones, no sé si es la segunda o tercera forma normal, no tendría que ser de esa manera, pero realmente las normalizaciones no se pueden aplicar al 100% en la vida real muchas veces. Yo siempre utilizo nombres o apellidos, dirección, en este caso teléfono, siempre utilizar los plurales y los singulares correctamente. En este caso yo utilizo plurales para nombres y apellidos porque puede almacenar varios datos. Ahora también tenemos utilizar las letras ID en la columna de la clave primaria y foránea. En este caso, digamos, para identificar a un alumno podemos utilizar ya sea el nombre de la llave primaria que va a identificar al alumno, al registro. Podemos nombrarlo como ID en mayúscula, o le ponemos poner ID, o yo, de la manera que yo lo hago, si yo tengo una tabla de estudiantes, yo le coloco el nombre de ID estudiante. Yo utilizo esta manera de hacerlo. No pueden hacerlo ID estudiante o ID estudiante. Realmente hay muchas maneras de las que lo pueden hacer, pero yo siempre utilizo de esta manera. No me gusta colocar solamente ID, siempre me gusta poner el nombre de la tabla a la que pertenece, porque se me hace más fácil cuando trabaje con llave foránea. Porque imagínense que yo a todas las tablas les pongo como llave primaria ID, entonces a la llave foránea no le voy a poder poner ID, sino que le voy a tener que poner otro nombre. Así que si yo tengo una tabla que se llama estudiantes y otra que se llama matrícula, dentro de estudiante voy a tener el campo que se llama ID y mi llave foránea dentro de matrícula se va a llamar ID estudiante. Entonces realmente ahí podríamos tener un poco de desorden, un poco de inconsistencia. Bueno, no tanto problema, pero realmente siempre la llave primaria con la llave foránea tienen que tener el mismo nombre. Por eso yo siempre lo llamo de esta manera, ID estudiante. Y ahora en una tabla colocar primero la clave primaria seguida de la clave foránea. Bueno, esto sí, por ejemplo, bueno, en esta tabla de employees realmente no sigue tanto ese estándar de utilizar ID. Pero por acá tengo otra base de datos en el que sigo esas convenciones. Es en la de divisadero 2. Vamos a ver qué tablas tengo por acá. Voy a poner describe cantones. Tengo acá
ID cantón, nombre cantón, dirección cantón o estado cantón. O simplemente le podría poner nombre, dirección y estado. Estado aquí es para activo e inactivo. Entonces lo tengo de la siguiente. Siempre utilizo de esta manera. Si le doy, creo que no tengo datos acá. From cantones. Sí tengo datos. Aquí la dirección no la tengo agregada. Ahora, un caserío puede pertenecer a un cantón. Así que, bueno, esta sería mi llave primaria, el ID cantón. Y como un caserío puede pertenecer a un cantón, le doy acá, select asterisco from caseríos. Entonces acá lo tenemos. Tenemos el ID del caserío, tenemos el nombre, la dirección y tengo mi llave foránea que es ID cantón. Se recomienda que esto siempre se encuentre de segundo. Creo que esto lo dejé acá porque esta columna creo que la agregué hasta después. Pero normalmente yo siempre agrego el ID del cantón. Bueno, la llave foránea siempre la agrego después de la llave primaria. Solo acá no porque la agregué hasta después. Pero es algo que vamos a ver también. Siempre agregar después de la llave primaria todas las llaves foráneas para que sea un poco más ordenado. También los nombres de los campos deben ser descriptivos de su contenido. Bueno, solo podemos, tampoco tan descriptivos que vamos a escribir todo un párrafo. Vamos a utilizar los 64 caracteres para describir nuestra columna. Tampoco vamos a hacer eso, sino que sea muy claro que si se va a almacenar, digamos, como les dije, podemos tener la dirección del domicilio, o sea, donde vive, podemos tener la dirección del trabajo y podemos tener, bueno, solamente o si tiene una dirección oficina, digamos, tiene 3 direcciones. Entonces podemos utilizar estas convenciones para saber que aquí se va a almacenar la dirección de domicilio, la dirección de trabajo y la dirección de la oficina. Prácticamente también es como que utilizamos variables en un lenguaje de programación, utilizar un nombre que describa de qué es lo que se trata, pero de una manera muy corta. Y no me gusta utilizar, tampoco hay que utilizar los artículos, como utilizar de, la, el, tampoco hay que utilizar esos artículos. ¿Sí? Imagínense que es como que estuvieran realizando una búsqueda en Google, porque los artículos son ignorados por Google, a menos que los escribamos entre comillas, claramente. Pero también hay que evitar el uso de artículos cuando nosotros vayamos a nombrar nuestras columnas. Y bueno, los nombres de los campos deben ser unívocos entre tablas, o sea, únicos, excepción hecha de las claves. Pero bueno, aquí también en ese caso yo no sigo tanto eso, porque como les dije, si yo tengo, digamos, una tabla llamada responsables, o sea, digamos siempre hablando sobre alumnos, que este va a ser el responsable del estudiante y tengo una tabla llamada estudiantes, yo puedo tener los siguientes campos, tener nombres, apellidos, dirección. Pero acá yo también tengo nombres, apellidos y dirección. Lo más correcto, aunque también es opcional, es que esto se llame nombre responsable, apellidos responsable y dirección responsable. ¿Por qué razón utilizarlo de esta manera y no utilizarlo? Aunque yo lo utilizo de esta manera. Antes yo agregaba el nombre de la tabla, pero ahora ya no. Porque cuando tengo alguna coincidencia de que yo hago una consulta relacionada entre responsables y estudiantes y yo necesito saber el nombre del estudiante y el nombre del responsable, entonces mejor utilizo un alias. Digamos, yo tengo select nombres, simplemente, sí, nombres, aquí sería responsables, punto nombres, estudiantes, punto nombres. Quiero saber el nombre y el del responsable y el nombre del estudiante al que tiene encargado. From nombres, from responsables y estudiantes. Entonces a la hora de trabajar con un lenguaje de programación, bueno, a la hora de devolverme los resultados, me va a devolver dos columnas con el nombre de nombres.
Entonces ahí voy a tener un inconveniente para saber quién es el responsable y quién es el estudiante. Entonces mejor utilizo un alias. En estos casos de coincidencia, utilizo el alias, nombres responsables y nombres estudiantes. Entonces esta es la convención que yo sigo. Simplemente cuando hay una coincidencia de que hayan dos campos iguales que yo quiera devolver en una consulta. Pero es el único caso en el que yo lo hago. Entonces, de esta manera es como realmente son las convenciones que deberíamos seguir para poder nombrar nuestros campos dentro de una tabla.